Escuchando Conciencia Médica, un espacio que valora tu vida. Bueno, como te contamos al inicio del programa, estamos ahora en nuestros estudios con la presencia del doctor Marcelo Staham, médico especialista en otorrinolaringología, médico laringólogo de DIM, docente del curso superior de clínica médica y miembro de la comisión directiva de la Sociedad Argentina de la Voz. Doctor Staham, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, un placer. De tanto hablar se me está secando la voz. Y ya me dijo que tenemos que tener un vaso de agua acá, con lo cual estamos mal. Ya no está retando. Vos que nos estás escuchando del otro lado, nos estás escuchando a través de nuestra voz, buena, mala, pero en definitiva, ¿qué es la voz? A ver, mira, la última definición, la que más me llegó a mí de qué es la voz, es una definición que la dijo Platón hace ya unos cuantos años, que lo que dice que la voz es un impulso de aire que a través de los oídos llega al alma. Bueno, pero es filosófico. Es filosófico, pero ¿por qué llegó? Porque abarca, en tan pocas palabras, abarca un montón de cosas. La voz nos sirve para comunicarnos. Sí. A ver, digamos, todo el conocimiento, todo el bagaje de conocimientos de la humanidad, imagínense si no hubiera existido la voz. Por señas, por cosas, podríamos haber la humanidad avanzado, pero ¿a qué paso? No, lentos. Muy lento. Entonces, la voz transmite emociones, sensaciones, estados de ánimo. Estados de ánimos en general. Entonces, me pareció siempre, la uso cada vez que doy una clase o algo, la empecé a usar porque me parece que resume todo lo que es la voz. ¿Y cómo la formamos, la voz? A ver, la voz, ¿cómo se forma? La voz, pensemos que hay tres componentes. Uno, que es el fuelle, es por donde el productor del impulso del aire que vienen a ser los pulmones. Después, un tubo en donde hay una abertura, hay como una válvula, que ahí es la laringe y las cuerdas vocales. Y después como diría, la resonancia, toda la caja de resonancia, que viene a ser todo el tracto vocal, la boca, los senos paranasales, la nariz. Eso cuando nos resfriamos cambiamos la voz. ¿Por qué? Porque la resonancia sale de distinta manera. Eso es cómo se produce la voz. Por supuesto, es como se produce el sonido. Después tenemos todo el control neurológico, todo para poder agregar la expresión. Ahora, porque hay algunas personas que tienen unas voces tan divinas y seductoras, graves, y otros tenemos la voz más bien aguda y tipo pito. A mí me encantaría tener otra voz, ¿no? Pero bueno. Mira, primero y principal, acordé de una cosita, que cuando nosotros aprendemos a hablar por imitación. A ver, en la evolución del ser humano no se alcanzaba con eso. Para llamar a alguien, para dar un grito, algo, aprendimos como seres humanos y aprendemos ahora imitando. Ahora, si vos querés empezar a trabajar con tu voz, sí, docente, locutor, cantante, telemarketing. La operadora Julia es locutora. Es locutora. Bien, telemarketing. Todo eso necesitas empezar a entrenar tu voz. O sea que tengo que estudiar. Hay que estudiar, hay que entrenarse. O sea, vos podés... A ver, hay un dicho que una vez escuché, cualquiera puede cantar. Porque aprendés, es una técnica. Que vos seas más virtuoso o no va a depender de tus características personales, del empeño, todo. Pero la voz hay que entrenarla. Si vos vas a usar tu voz, hay que entrenarla. ¿Y cómo la entreno? ¿Dónde voy? ¿Qué hago? Al gimnasio de voz. ¿Al gimnasio de voz? En realidad, aunque no creas, es un gimnasio. Porque, a ver, si vos vas a querer estudiar locución, como la operadora... Claro, como en esta voz no puedo. ¿Viste? Terrible. Tenés que ir, están las escuelas de locución en donde parte de toda la carrera es un entrenamiento que se empieza a hacer, y muchas veces ese entrenamiento en las escuelas de locución, y Cercosal, en la Universidad de La Matanza, con excelentes profesionales que vienen acompañados de un
una preparación en lo particular con fonoaudiólogas principalmente especializadas en el estudio de la voz. Siempre que uno empieza a entrenar la voz, hay que hacer la consulta médica y fonoaudiológica. ¿Por qué? Porque vos no podés empezar a exigirle un trabajo a toda tu laringe sin saber si está preparada para eso. Esto no tiene edad. O sea, yo lo puedo hacer ahora, lo puedo hacer de más chica, lo puedo hacer más grande para tener una mejor voz. Exactamente, siempre. No existe Entrenar la voz no solo para tener una linda voz, sino también para cuidarla y no... Exactamente. Porque mira, te doy el ejemplo. Hay gente que vive difónica, pierde la voz. Ahí está, dijiste una palabra, la difonía. ¿Qué es difonía? No dije afonía. No, difonía. Difonía es una pérdida de la voz, una alteración de la voz. La afonía vendría a ser sin voz. Sin voz. Ahora, vos fíjate, hay algo que justamente hoy estaba hablando con una de las fonoaudiólogas que trabaja conmigo, también miembro de la Sociedad de la Voz, que decía, yo hice un cartel que está ahí en mi Face, puse, la difonía nunca es normal. ¿Por qué este concepto? ¿Por qué? Porque vos fíjate, muchas propagandas, en el año pasado hablábamos en la campaña política que hubo, elecciones del año pasado, en muchas... ¿cómo se llama? Novelas, todo, hay chicos y personas difónicas. Y hasta en un momento escuché decir a alguien de la televisión, ¡ay, qué voz sensual que tenés por ser difónica! Chicos con las propagandas con difonía. Eso está mal. Piensen que todo el movimiento, toda esa producción de la voz es un movimiento muy complejo de músculos que van variando es un juego entre fuerza muscular, presión de aire, que va haciendo todo eso. Eso hay que entrenarlo. Los docentes son realmente un problema muy serio, por varias razones. Primero, en los profesorados, hoy en día tienen materia fonoaudiología. Nos lo van entrenando. Uso la palabra entrenar para... Sí. Nos les van enseñando cómo usar una de sus herramientas para enseñar. Un tema que hoy se ve yo en el consultorio atiendo por ciertas obras sociales que uno atiende y me toca ver muchos docentes. Hay muchos nos mandan al otorrino. Usted nunca se hizo un control, no puede ser. ¿Pero lo mandás al otorrino por qué? ¿Porque tienen mala voz? Porque nunca fueron. Ah. Y trabajan con la voz. Ah, perfecto. Bueno, entonces, ahora cada vez vamos viendo más indisciplina en los colegios, los chicos hoy gritan, antes los chicos no gritaban. O sea, todo parece que los decibeles aumentan. Y obviamente el maestro, para hacerse entender y escuchar, tiene que levantar la voz. Estás dando en la termina tecla, gritando en vez de hablando. Y obviamente eso, ¿qué consecuencias puede traer el vivir gritando? Mira, justo diste en la, ¿por qué digo que diste en la tecla? Porque el docente tiene la carga laboral como tiene normal de un docente, que hoy en día, como decís, chicos, cursos de 30 o más chicos, no muy tranquilos como éramos tranquilos nosotros, pero no importa, esa es otra cuestión. Después, el ruido ambiente. Hoy en día hay algo muy práctico. Uno hoy que día que tiene los teléfonos celulares con Android, se baja una aplicación gratis que es Sonómetro, que viene a ser un decibelímetro, que uno lo pone en un lugar lo más silencioso que quiera y va a ver que por lo menos el ruido ambiente que hay va por encima de los 50 decibeles. Cuando la voz hablada, lo normal, pues mi voz sea un poquito más fuerte, pues entre 30 y 40 decibeles. O sea, imagínate en un colegio, sea privado o público, pero en lo público todavía peor, que sin ventanas, con un montón de chicos, con la avenida con todo el tráfico. Hoy en día, después de los temporales, que muchos estaban dando clases en gimnasios y uno al lado de una aula al lado del otro, de Durlock o de Chapa. Entonces el docente sí o sí, para que lo escuchen, tiene que hablar por encima del ruido ambiente. Lo que está haciendo es un esfuerzo constante. Usa un músculo constantemente, forzándolo, va a llegar un momento que va a decir basta.
Si vos tenés un entrenamiento previo, que no es un entrenamiento de un día, de un ratito tanto, es un entrenamiento constante, agarrá, ¿qué va a pasar? También te va a pasar eso, pero por supuesto, mucho más prolongado en el tiempo. ¿Y ese entrenamiento básicamente en qué consiste? No, el entrenamiento principalmente lo hacen las fonoaudiólogas. Y te puedo asegurar que acá en la Argentina hay, excelentísimas profesionales que realmente hacen maravillas. Preparando y curando. Yo siempre la cargo a las fonoaudiólogas que trabajo, así me evitan operar a veces un montón de pacientes, porque realmente trabajan a conciencia y realmente es un placer trabajar con ellas. Acá Julia nos hacía una pregunta: ¿qué diferencia hay entre fonoaudióloga y foniatra? Fonoaudiólogo es la especialidad digamos universitaria, o es la parte audiológica y foniátrica. La foniatra vendría a ser solamente la que se dedica a todo lo que sea la voz, incluye a veces también a lo que tenga trastornos del habla, las dislalias, claro, todas esas cosas. Y aparte, dentro de eso hay gente que son, hoy en día se llaman terapeutas vocales, se dedican a la voz cantada, a la voz hablada específicamente. Perdonen, dijiste dislalias. ¿Qué son las dislalias? Te maté. Es un trastorno neurológico de la articulación de la voz. Gracias, Miguel. Hace esta vez. No es un tema fonoaudiológico, es un tema neurológico. Que lo trata un también, daño pero cerebral, es un que por ahí tiene una dificultad para articular la voz, la palabra, pero ya es una falla y no tiene que ver con eso. Cualquiera de nosotros que utilizamos la voz dando clase o estando acá hablando, que por ahí nos esforzamos, o como bien dijiste, los docentes que por ahí se esforzaban más, ¿qué problemas les puede traer este esfuerzo que realizan con la voz desde lo orgánico? Desde lo orgánico, primero esto: no tengo voz. Perder la posibilidad de hablar bien, con lo cual, aparte del cansancio que va a traer, de la frustración que a uno le va a traer, no pueden ejercer su trabajo. O sea, en un docente es importante. Imagínense en un locutor, en un cantante, en un actor. Claro. Eso es primero. Después, principalmente, que el tratar de hablar así difónico, uno va esforzando. Ese esfuerzo se va sintiendo en el cuerpo. Claro. Ese cansancio. Uno va tensando más los músculos para que producir ese poquito de voz que podés hacer. Típico del docente: a la mañana empiezo bien, el lunes a la mañana, después de descansar todo el fin de semana, estoy bien. Sí. Y uno le pregunta: ¿y cuándo te empezás a poner bien? Y el martes, miércoles ya no tengo voz. Sí, es cierto. Y el viernes ni hablar. El viernes viene tremendo. Orgánicamente sí, pueden empezar a aparecer nódulos, pólipos, toda una serie de patologías propias de las cuerdas vocales. Y aparte, hábitos, por ejemplo, cigarrillo, claro, ni hablar, ¿no? Cigarrillo, todavía no es... ¿Qué cosas pueden afectar la voz fuera de lo que es el mal uso? Por ejemplo, puse cigarrillo, pero hay alguna más. Cigarrillo, el reflujo. El reflujo, nosotros, es el reflujo laríngeo, es el ácido que se produce en el estómago, que llega a la parte de la laringe. La laringe naturalmente no tiene un mecanismo de protección contra el ácido. ¿Por qué? Porque uso mucho la evolución, porque en la naturaleza el hombre no necesitaba, con lo que se alimentaba naturalmente, no tenía por qué producir más ácido. Claro. Hoy en día, como comemos, claro, producimos, y con el estrés que tenemos, y la obesidad. La obesidad y la medicación también, porque mucha medicación que produce, los fármacos que producen acidez, va haciendo que ese ácido que se tiene que mantener como sumo en el tercio inferior del esófago empiece a subir. A medida que va subiendo, el esófago pierde la capacidad de contrarrestar ese ácido, llegando a la laringe, produciendo quemaduras directamente, que eso afectan a la voz. Y el cigarrillo, por supuesto, a la cabeza de todo. ¿Y abusar del café, del té, eso también perjudica la voz? A través de que te produce más acidez. A ver, yo soy un cantante, pongámosle. Una cantante divina, que pierdo la voz.
me haces una traqueotomía. No, pará. Directamente voy a la cárcel, directamente. Una laringo. Laringo. Traqueostomía. Tenés que estar muy Vuelvo mal. a recuperar. Qué malo que Es la pata no médica de No conciencia médica, médica. por eso le perdonamos, porque la pata no médica. ¿Qué pasa con mi voz? Si yo tengo un problema en las cuerdas vocales, A ver, ¿cómo la vuelvo a recuperar? ¿Cómo lo estudio? Claro. A ver, vos venís, vamos a ver, cantante. Soy una cantante exitosa. Una cantante y me exitosa. quedo esto. No, ¿cómo es? Primero, cuando tenés un síntoma de disfonía que en un cantante profesional no puede, en una de esas vos no lo notás, pero te puede venir diciendo, mira, en cierto pasaje, en ciertas notas no llego, y vos lo escuchás, la gente común dice, pero tiene una voz perfecta. Es así, pero lo voy a generalizar un poquito. Ven una persona con disfonía. Sí. Estoy empezando a hablar mal o me canso. Entonces, primero, principal en el consultorio es el interrogatorio. El interrogatorio, vieron que en medicina siempre dicen el interrogatorio, qué importante que es como un cliché de decirlo, pero como siempre es fundamental. ¿Por qué? Porque rastrear todos estos hábitos que estuvimos hablando, cigarrillo, medio ambiente, dónde trabaja, dónde vive habitualmente, sea o no sea profesional o utilice la voz. Fue a ver un partido de fútbol y gritó en la televisión. O sea, ayer gritaron, tengo amigos que deben estar bastante difónicos, de contentos. Hay otros que no tanto, los de Boca sobre todo. ¿Cuál es? ¿Qué antecedentes previos? Ya gritamos bastante. ¿Qué antecedentes previos? Antecedentes de cirugías de tórax, antecedentes de enfermedades, ejemplo, pulmonares o, por ejemplo, un cáncer de mama, que pueden llegar a ser, a ver, no quiero decir, empecemos todo a cuidarnos, no, pero uno de los síntomas, por ejemplo, de un cáncer de pulmón es la disfonía. ¿Por qué? Porque el nervio que inerva las cuerdas vocales se llama recurrente. ¿Por qué? Porque nace en el cuello, baja hasta el tórax y vuelve a subir. Entonces, cualquier adenopatía, o sea, cualquier ganglio... ¿Tiroides también? Tiroides. La tiroides, para que un bocio, ese agrandamiento de la tiroides, afecte el recurrente, tiene que ser principalmente por una infiltración maligna. Pero sí, después de una cirugía. Después de una cirugía, sí puede quedar con una alteración de la voz. Entonces es así. Una vez hecho el interrogatorio, se le hace directamente una videofibroscopía. ¿Qué quiere decir eso? Se puede hacer de distintas maneras, flexible o rígida. El flexible es esa que los pacientes dicen, el canito el que te meten por la nariz, un poquito de anestesia, bien hecho, no molesta nada. Uno ve las cuerdas vocales, o si no, la endoscopía rígida, que es por la boca, sosteniendo un poquito la lengua y ver. Adaptado a una videocámara para poder verlo. ¿Por qué es tan importante esto de verlo? Porque imagínate que entre la arcada, a veces hay gente que tiene mucha arcada y gente que no tiene nada. Vos tratás de ver todo eso, vos después eso lo podés ver hoy en día en una pantalla, sea de computadora, sea en un VHS o en una tablet, lo que sea, en cualquier dispositivo. Uno lo puede ver, repetir, ver en cámara lenta, ver cuadro por cuadro y ahí ver la evolución. En profesionales o cuando uno tiene una duda diagnóstica, se pasa a otro estudio que es la videoestroboscopía. Y para eso tengo que explicar algo. ¿Qué es? Las cuerdas vocales vibran en una mujer a 200 Hz por segundo, o sea, 200 veces por segundo, y en el hombre a casi 100 veces por segundo, 100 Hz. O sea, las mujeres para lograr la voz tienen que trabajar el doble que los hombres. ¿Eso tiene que ver con el registro de voz del hombre y de la mujer? Eso tiene que ver con el registro del hombre y la mujer, que cambia en la muda vocal. Claro. Por cuestiones hormonales y que por cuestiones anatómicas también. Entonces, ¿qué pasa?
el ojo humano no puede ver más de entre 3 y 4 imágenes por segundo. Para que lo grafiquen, es cuando uno prende un ventilador y le va aumentando la velocidad, uno deja de ver las paletas. Uno ve el techo. ¿Pero por qué? Las paletas están ahí girando, pero el ojo humano no las puede ver. Pues están. Acá es lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Las cuerdas vocales se mueven como una onda. Entre las dos simétricas. Es una onda. La mucosa va haciendo una onda que son... En una mujer 200 veces por segundo. Imagínate una soprano, todo, que puede llegar a 500 o 400, 500. Entonces, ¿qué pasa? Se usa la videoestroboscopía. ¿Qué es? Se hace de la misma manera que una endoscopía laringea, que es algo muy simple, que la persona entra, se va del consultorio y puede hacer la vida normal. Porque la gente a veces cree que, viste, que es la del estómago, la que hacen los gastroenterólogos, que necesita una preparación, ¿no? Y lo que hace es cuando uno va a bailar, que ponen la música en una fiesta, la música, la luz negra, apagan las luces y a ver como un flash que uno se mueve y parece que va en cámara lenta. Sí. O para los que entienden de mecánica, para en todo lo que es automotor, para balancear las gomas, las cubiertas, se usa el efecto estroboscópico, que es una luz pulsátil que lo que hace, me va eliminando un montón de esas imágenes para que yo pueda ver esa onda mucosa. Y es fascinante ver eso. Muy interesante. Más, le agrego más. Hoy en día en el mundo ya empieza a ver, porque eso es, en realidad lo que estamos haciendo es una ilusión óptica. Claro. Para ver todavía más cosas está la endoscopía de alta velocidad. O sea, en vez de grabar a 30 cuadros por segundo, graba a 2000 a 4000 cuadros por segundo, que cuando uno lo pasa a velocidad en normal, cámara lenta lo ves, claro. lo ves en cámara lenta y ves el movimiento ya no de la cuerda vocal, sino de todas las estructuras. Y a partir de ahí uno decide qué tratamiento hacer. Cuántas cosas que seguimos aprendiendo hoy, ¿eh? Terrible. ¿Cuándo aconsejás que una persona haga una consulta con el especialista? ¿De control nomás? ¿Si tiene alguna disfonía? A ver, cuando tenés una disfonía que 24, 48 horas, 3 días, 3, 4 días no mejora, consultá a un especialista. Porque, a ver, vos me preguntabas antes qué orgánicamente le puede traer. Y una disfonía puede ser el síntoma inicial de un tumor de laringe. Entonces, si lo agarramos bien tempranamente, en realidad el tratamiento es no exitosísimo. Entonces, en un profesional de la voz no es cosa, directamente te va a decir socorro, necesito que me veas. Un fumador. El fumador se debería controlar constantemente más. Y el que deja de fumar, vete a cabeza en el consultorio, el que deja de fumar, el efecto del cigarrillo sigue estadísticamente durante muchos años. Nosotros le decimos a los pacientes que por 5 años riesgo cardiovascular y por 10 riesgo oncológico. Acá es más o menos a los 5 o 6 años baja la posibilidad, baja la estadística, probabilidad de tener un tumor en cuerda vocal, pero se puede para que se normalice puede ser hasta 12 años más o menos 13. Claro, sí, más o menos lo que decimos. Y he tenido pacientes que después de 12 años de haber dejado de fumar, debutan con un... Porque acordémonos que vivimos, por lo menos lo que vivimos en ciudad, estamos de por sí respirando un aire no tan puro, para decirlo. Bueno, Marcelo, te agradecemos por haber estado con nosotros. Vamos a hacer una conexión, ¿no? Ahora, con el sur. Sí. ¿El frío tiene algo que ver? ¿Puede dañar la voz? El frío... Si es sí, dales el consejo a lo de Comodoro Rivadavia que vamos a conectar ahora. Y si no tiene nada que ver, bueno. El sí, o sea, el frío sí. ¿Viste cuando se ponen las bufandas o los pañuelos en el cuello? Yo te diría que más en el cuello es ponérselo en la boca, en la nariz, para calentar el aire. Y una cosita antes es importantísimo. Hablamos en líneas generales de los cuidados de la voz, pero es algo que vos dijiste al principio de cuando abriste la charla. El agua. Las cuerdas vocales, la mucosa de la cuerda vocal no vibra si no está hidratada, si no está humectada. Entonces, lo que siempre recomendamos es sorbitos de agua
no tomarse un litro de agua de golpe, sino constantemente sorbitos de agua fresca. Sí, sí. Es lo que tendría que hacer, estar haciendo ustedes acá con agua e ir tomando constantemente agua para ir hidratando las cuerdas vocales porque se van secando. Y en el consultorio lo voy a empezar a usar. ¿En el consultorio? Yo que hablo, parlo, No, ¿en serio? paciente. Y 4 o 5 horas estás atendiendo. Exactamente. Marcelo, muchas gracias por haber estado con nosotros. Si alguien tiene alguna consulta o algo, se puede comunicar con la Sociedad Argentina de la Voz. La Sociedad Argentina de la Voz, que es www.sav, sociedadargentinadela.voz.org.ar. Ahí hay información para los pacientes, información para los cuidados de la voz. Hay listado de los socios, si uno quiere consultar a unos cercanos o domicilios especialistas. Y normalmente estamos haciendo talleres. Ahora en el año que viene volvemos de vuelta con creo que es la 13 o 14 campaña del Día Mundial de la Voz, en donde hacemos actividades durante toda una semana en distintos ámbitos, atención gratuita. Eso es en el mes de abril. El mes de abril. El 16 de El abril. 16 de abril es el Día de Mundial la de la Voz. Voz. Pero durante toda la semana, en todo el país, se hacen talleres y charlas y hasta exámenes gratuitos en hospitales, en centros privados, todo para cuidar la voz. Te vamos a invitar para entonces. No hay Ah, ningún yo problema, voy a- encantado. Una oyente nuestra, Claudia Weisman, dice: todo lo que dice el doctor Stajan es súper claro. Un placer escucharlo. Felicitaciones por invitarlo. Gracias, Claudia. Estás escuchando Conciencia Médica. Un espacio que valora tu vida.